Hola, hola, ¿cómo estás el día de hoy? ¿O cómo dices que estás el día de hoy? Esto es Viva las Mujeres por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza y es un gusto saludarte el día de hoy. Vamos a comenzar. Quería, pues traigo como una perspectiva, a ver qué les parece, ¿no? Para explicar un poco de lo que yo veo y percibo y entiendo am, respecto a lo siguiente. Am, Creo que es importante entender que es un país en el que imperan las necesidades personales y no de una sociedad o de una comunidad. Es un país en el que se han normalizado todos los diferentes tipos, estilos y formas de violencia con el paso del tiempo, eh, lejos de erradicarse, ¿no? Toda la violencia. Eh, pues creo que se ha ido normalizando, ha ido incrementando. Y en lo personal, muchas veces como que creo que la gente tiende a poner el foco hacia, pues es que es algo que debería resolver el gobierno. Sí, por supuesto que es un tema en el que debería eh, hacerse algo al respecto desde ese nivel. Sin embargo, me pregunto yo, ¿cómo participamos los ciudadanos en que esto no solo no crezca, sino se vaya enfatizando, quizá incluso me atrevería a decir empeorando? Um, y creo que tiene mucho que ver con ya un nivel de cansancio, de apatía, de desinterés, en el que ya la sociedad se convierte a lo mejor en cómplice, a lo mejor simplemente evitan el tema. Eh, no es mi objetivo hablar de política, mi objetivo es buscar una manera en que a lo mejor logremos tener más conciencia como ciudadanos. ¿A qué me refiero con normalizar y con volvernos cómplices o a veces simplemente eh, evitar? Te voy a dar unos ejemplos nada más para ir entendiendo o para explicarte a qué me refiero. Y porque mi invitación va hacia este tema de hagamos conciencia desde nuestra postura, cómo estamos participando, cómo estamos sumando a lo mejor a una energía colectiva, a una psicología colectiva, a una cultura, a esta cultura de las leyes se hicieron para romperse. El que no tranza no avanza, ¿no? O sea, frases tan comunes en México que a mí me parece que desafortunadamente sí representan al país hasta la fecha, que lejos de que, digo esto, no sé, yo lo escuchaba desde que era niña y creo que lejos de irse modificando esta cultura, es como sentir, como que hay gente que se siente orgullosa, ¿no? De decir esto y dicen, ay, no, pues es que así es el país y yo crecí con eso y entonces son mis raíces y, y lo van llevando a cabo en su día a día y entonces, pues cuando volteas la cara y dices, ay, pues es que, eh, ¿por qué los robos? ¿Por qué el crimen? ¿Por qué la violencia? Pues vayamos buscando respuestas juntos y juntas. A ver qué tal sale esto. Por ejemplo, de pronto normalizar la violencia intrafamiliar. Normalizar que los padres, tanto papá como mamá, le pueden pegar a sus hijos porque son los papás y seguramente incluso
pues están cansados y entonces vamos justificando, ¿no? Es que ellos están tan cansados y es que trabajan tanto y es que los hijos no vienen con un manual. Y entonces es un justificar y justificar y justificar al victimario y dejar a quien es la víctima como el problema. ¿No? Porque parecía que entonces el hijo es el problema o la hija. Em, por ejemplo, otro ejemplo, em, el esposo le pega a la esposa. Uno, pues mejor ni te metas. No, no. Em, ¿Para qué? ¿Para qué te buscas un problema con el marido? Porque entonces pues ya también nos da miedo, ¿verdad? Las consecuencias que pueda traer el denunciar a alguien. Y entonces yo aquí sí diría, dejemos de guardar silencio, dejemos de lado eh, el miedo, ¿no? Volteemos, busquemos la manera en que la persona que señala el problema deje de ser o de parecer el problema y que realmente quien está eh, pues cometiendo a lo mejor un delito, una infracción, violencia, abuso, etcétera, pues sea a quien se le castigue, porque incluso la sociedad empieza a castigar a quien levanta la mano, a quien denuncia. Te doy otro ejemplo. Eh, Abuso laboral, abuso sexual laboral o abuso moral laboral, y alguien levanta la mano, ¿no? En este caso, probablemente una mujer. Y entonces hay muchas empresas, no es el caso de todas, pero hay muchas empresas en las que la mujer es atacada por haberse quejado, por haber denunciado, por haber dicho, en lugar de que realmente se tomen o la persona que está cometiendo el acoso, el abuso, tenga una consecuencia, pues resulta que la que es señalada es la mujer. Y esto en México sucede muchísimo. Insisto, no en todas las empresas, pero en gran parte de las empresas en México esa es la dinámica. Eh, Incluso desde las autoridades de la empresa es como, oh, es que esta ya va a empezar, ¿no? A dar lata. Pues sí, y así nos seguimos preguntando por qué incrementa la delincuencia, por qué incrementa eh, las muertes de mujeres, por qué incrementa la violencia de todos los diferentes tipos. Pues porque justamente la gente ya prefiere decir, bueno, pues ya, mejor no hago nada, mejor no digo nada, porque me va a ir peor. Y eso fortalece muchísimo a los perpetradores. Otro ejemplo, en algunos transportes en la Ciudad de México hay áreas exclusivas, transportes públicos, hay áreas exclusivas para mujeres. Bueno, las mismas mujeres son las primeras en subirse con sus acompañantes. Pero no queda hasta ahí el rollo. Resulta que si alguien levanta la mano y dice, oye, bájate porque pues, este es un espacio exclusivo para mujeres, o le piden a algún policía pues que lo baje porque no es un espacio para él. En muchas ocasiones, lo más común que ocurre en estas circunstancias es la mujer que se subió con el acompañante, se pone súper agresiva, empieza a decir, a insultar a la persona que la señaló, y en ocasiones llega a los golpes.
Pero no solo eso. Si hay por ahí algún policía, pues la realidad es que el policía en la mayoría de las ocasiones no pasa a decirle bájese por favor porque el transporte no va a avanzar hasta que se baje. Y como el transporte no avanza hasta que se baje, el resto del entorno se empieza a poner violento. El resto de las mismas mujeres, sobre todo aquellas que van en una posición más cómoda, porque a lo mejor no van cerca del hombre que se subió, etcétera, empiezan a insultar a la persona que señaló que quería que se bajara el sujeto en cuestión del espacio. Entonces empiezan a insultarla, empiezan a gritar, empiezan a decir que ya avance el transporte, que es un fastidio, que dejen de molestar, que no les va a pasar nada. En fin, al final del día pareciera nuevamente que el problema es quien levanta la voz, que el problema es quien señala dónde está lo incorrecto. Eh, y así vamos por la vida tolerando y apoyando, ¿no? O mucha gente va por la vida apoyando situaciones que no tendrían que ser toleradas. No tienen por qué ser toleradas, pero pues impera nuevamente la propia necesidad, ¿no? O sea, lo que la gente responde es, pues es que yo llevo prisa, es que está retrasando a todo el pasaje. Bueno, pues no es responsabilidad de quien señaló el problema, es responsabilidad de la persona que subió con su acompañante y del acompañante. Pero la mayoría de las veces no se señala a ninguna de estas dos personas. Otro ejemplo, ¿verdad? Para también hablar un poco del nivel de ignorancia que existe en México, es todos los autos que invaden las áreas que deberían de estar libres para que los peatones puedan transitar. Además, quienes están cometiendo la infracción agreden a las autoridades o se ponen violentas, se enojan porque les piden que retiren los autos. Y por supuesto aquí se está perdiendo de vista el tema de ¿y qué pasa con los peatones? Me ha tocado ver personas en sillas de ruedas, ancianos con bastón, niños que se tienen que bajar de la banqueta porque todos los autos están estorbando. Desafortunadamente, vivimos en un país en el que la mayoría de las personas se endeudan para tener un auto, pero no tienen los recursos para mantener los gastos que posteriormente este puede generarles. Por ejemplo, no visualizan el decir, pues tengo que vivir en un lugar donde pueda guardar mi auto de manera segura sin estorbar el tránsito libre de los peatones. O tengo que fondear una pensión para no tener que dejar mi auto en el espacio en donde deberían poder caminar los peatones de manera libre. Y así podría darles un sinfín de ejemplos para explicar por qué vivimos en un país que no podemos esperar que el tema de género sea una prioridad. En lo personal, muy personalmente, les comparto que a mí me parece que, por ejemplo, el tema de las marchas, pues está buenísimo, ¿verdad? Porque es muy bueno poderse manifestar y poder decir que no estamos de acuerdo. Sin embargo, creo que en un país como el nuestro, con las carencias que tenemos, es muy difícil incluso que las personas en su día a día tengan conciencia de, del peligro que una mujer corre en un país como este.
¿no? Desafortunadamente las mujeres en un país como México, sobre todo las más jóvenes, pues se convierten en un foco para la inseguridad, para la violencia, para ser atacadas fácilmente. Además de generar conciencia, pues me gustaría también invitarte a unas siguientes recomendaciones que tengo. En internet, por supuesto que vas a encontrar muchas recomendaciones en cuanto al tema de cómo cuidar de ti, ¿no? A lo mejor cómo prevenir algún incidente, pero antes de llegar a ese punto en el que creo que todavía no estamos como sociedad, ¿no? Y es por eso que retomo la parte de las manifestaciones, creo que son un muy buen paso. Sin embargo, creo que funcionan muy bien en países que están mucho más adelantados que nosotros en el tema de género. Desafortunadamente nuestro, bueno, o sea, ni siquiera las mujeres pueden entenderlo con claridad, o muchas mujeres, no todas, pero muchas mujeres, pues no, tampoco lo comprenden con claridad. Y es por eso que quisiera comenzar con las siguientes recomendaciones, porque creo que en el caso de nuestro país y muy probablemente en algunos países de Latinoamérica, pues tenemos que empezar como no sé cuántos pasos antes para que esto en verdad y de fondo comience a avanzar. Pues como no me gusta solo quedarme en la queja y en el malestar, te invito a ver las siguientes recomendaciones, a ver qué te parecen. Espero te gusten, te sean de utilidad y las puedas llevar a cabo. La recomendación 1 es sal de tu autohipnosis, de tu autoengaño. Salte de ese adormecimiento en el que la mayor parte de los seres humanos vivimos. ¿Y cómo lograr eso? ¿Cómo empezar, por lo menos, a intentarlo, verdad? Pues deja de ser borreguita, ¿no? Deja de hacer todo lo que la gente dice, ¿no? El hecho de que la gente lo haga no quiere decir que sea correcto. Y esa frasecita es muy real. No porque, no porque algunos padres y madres le peguen a los hijos, quiere decir que está bien. No porque algunos esposos le peguen a las mujeres, quiere decir que está bien. No porque algunas personas prefieran que el transporte avance, quiere decir que está bien que los hombres se suban a las áreas privadas o exclusivas para mujeres. No porque el resto de la gente suba su auto a las aceras, quiere decir que está bien. No porque algunas empresas señalen a las mujeres que denuncian un abuso sexual laboral, o no porque algunas otras no contratan a alguien que denunció un abuso sexual laboral, eso no significa que está bien. No porque la mayoría de la gente señale a la persona que hace una denuncia, no quiere decir que está bien y que el problema sea la persona que hace la denuncia y no la persona que comete la infracción o el delito. Entonces, deja de ser borreguita, deja de hacer lo que todos hacen. Y a veces eso implica perder comodidad. A veces eso implica más esfuerzo por parte de muchas personas. Y en realidad, creo que en México, ese es uno de los principales problemas. Es como que a los mexicanitos,
y les gusta la comodidad. Y no que yo no sea mexicana. Simple y sencillamente, si soy muy autoconsciente, si soy muy consciente, y cuando me doy cuenta, digo, híjole, no, pues ya me di cuenta. Ahora lo voy a cambiar porque ¿de qué serviría darme cuenta si no lo modifico? Y realmente despertar de esta autohipnosis, de este autoengaño, no es cómodo, no es agradable, porque es algo diferente. Y a mucha gente el cambio le molesta. Y creo yo que eso es lo que sucede en México. Me parece que por eso es uno de los principales problemas en México y por eso lo hago como primera recomendación. Aprende a salirte de esa comodidad, de ese confort, de hacer lo mismo que la gente hace y procura mejor ir identificando cuál es tu verdad, desde dónde actuarías tú si realmente quisieras sumarle a esta sociedad. Esa es la primera sugerencia. Segunda sugerencia o recomendación. Pon el foco en ti. ¿Cómo en tu día a día estás siendo cómplice de algún tipo de violencia, algún tipo de crimen? ¿Cómo en tu día a día estás tolerando la violencia de alguien? ¿Cómo en tu día a día a lo mejor estás violentando a alguien? Empieza a poner el foco en ti. De pronto, por eso decía que la energía ha estado durante varias semanas, porque de pronto en las redes sociales y en los medios, y esto ya lo he comentado en otros programas, atacan con mucha información. Toda esa información, déjame te digo, que contribuye para que no pienses, para que mantengas el foco fuera de ti, para que de pronto estés idolatrando u odiando a alguien a quien ni siquiera conoces. Y esta es la manera en la que manipulan la información, los medios, pero también los perpetradores. Todas esas personas que se enojan cuando tú señalas el problema, también van a buscar cómo manipular al resto de la gente. Entonces, por eso el primer punto es importante, porque te va a ayudar a dejar de ser manipulable. El segundo punto es pon el foco en ti. En lugar de estar examinándole la vida a famosos y famosas que ni siquiera conoces, ¿qué tal? Y odiando y amando a gente que tampoco conoces, ¿qué tal si empiezas a analizar tu propia vida, analizar tu día a día, analizar cómo tú estás contribuyendo a lo mejor a dañar a las mujeres, porque a mí me encanta verlas, que si en la marcha de no sé cuándo, que si publicando el Día Internacional de la Mujer, que si poniendo quién sabe cuántas cosas en las redes sociales y demás. Pero en el día a día le dan con todo a la compañera, pero a la familia o a las mujeres de la familia, pero a tus hijas, pero a quien se deje y a quien se pueda. Entonces, ¿qué tal si en lugar de andar analizando a alguien más, digo, a menos que ese sea tu trabajo, ¿verdad? Porque igual eres psicóloga o yo qué sé, pero aún así, tómate un ratito para hacer tu autoanálisis y decir, ay, a ver, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿O qué estoy haciendo en mi día a día que está sumando a la violencia de género? Y es que a mí me ha pasado. De pronto uno dice,
palabras o frases o ideas que claro que vienen de esta cultura y de esta conciencia colectiva. Y entonces me cacho y digo, oye, eso es súper machista. Y por eso les digo, no es cómodo, porque entonces en ese momento es como, ¿no? Te tienes que regresar, ponerte en otra perspectiva y rápidamente pensar en cómo modifico esta idea, cómo la actualizo y la pongo en algo que sí es mi realidad. Es como irte reprogramando así de poquito y todos los días, y por eso te decía desde el primer punto, no es cómodo, no es a veces agradable, y tampoco es tan sencillo, ¿verdad? Porque entonces, siguiente punto, que es, una vez que hayas hecho los dos primeros, conecta contigo. Y entonces cuando empiezas a conectar contigo, empiezas a conectar con tu verdad, empiezas a darte cuenta de en qué estás siendo congruente y en qué no. En mi día a día realmente estoy cuidando mis palabras y mis acciones para apoyar a las mujeres. Y entonces vas a empezar a conectar contigo y vas a conectar con tu intuición. Y al conectar con tu intuición, también aquí empezamos ya como a saber cómo cuidar más de ti un poco en la práctica. Cuando empiezas a autoescucharte, cuando eres capaz de modificar eso que te das cuenta y dices, no, pues sí, este comentario estuvo machista, o esto que estoy haciendo, la verdad, no suma a una sociedad, a una mejor sociedad, a hacer de este mundo un poquito mejor. Cuando te empiezas a dar cuenta de eso y te empiezas a respetar tus pensamientos y tus ideas más allá de lo que hacen el resto de las ovejitas, entonces vas a poder te va a resultar mucho más fácil conectar con tu intuición. Y cuando conectas con tu intuición, entonces también vas a poder accionar de acuerdo a esto. O sea, como ya hiciste la tarea previa, ya no va a ser este rollo de, pues sí, como que escuché una vocecita, pero no le hice caso, porque yo quiero seguir como el resto. Yo quiero ser aceptada. No, mucha gente dice, pues es que mi intuición, no, como que no la siento, no la escucho. Pues no, sí es que sí la escuchas y sí la sientes, pero prefieres no hacerle caso porque es más fácil. Pero ahí está siempre esa intuición, cuerpo, angelitos, como tú le quieras llamar. Ahí están siempre. El chiste es que a veces no es cómodo hacerles caso o hacerte caso. Entonces, ¿en qué te va a servir esto? Bueno, pues en que un día a lo mejor, no sé, tu pareja te invita a X lugar y hay algo que tú dices, híjole, no, 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 o sea, no me late, como que siento que no. Vas a tener la capacidad para decir, prefiero escucharme a mí y a lo mejor explicárselo a mi pareja y prefiero no ir. Vas a empezar a entender que es importante buscar opciones para no ponerte en riesgo a ti misma. Y a lo mejor, otro ejemplo, te subes a un taxi y de pronto ves que el conductor pues está como raro, ¿no? O sea, algo viene haciendo raro o viene manejando raro. Tú lo ves que se comporta de una manera que algo a ti te dice, sal corriendo. Pues a lo mejor tu intuición te está diciendo, bájate y corre, ¿no? O sea, déjate, tipejo aquí a media calle, no importa. En cuanto se detenga, bájate. Si tú estás conectada con tu intuición,
Si tú sabes lo que está sucediendo y te crees a ti misma antes de creerle al otro, no lo vas a pensar, te vas a bajar. Que si le pagaste, que si no le pagaste, que si te gritonea, que si te insulta, que si tuviste que hacer que se frenara el carro de al lado, tú vas a actuar conforme a tu propia verdad. Pero si no tenemos todos los puntos anteriores, de pronto llegar a este nivel se nos puede complicar. Deja de esperar a que otro cuide de ti. Deja de esperar a que otras personas cuiden de ti. Deja de esperar a que alguien más cuide de tu familia o de tus hijas o de quien sea. Si tienes hijas, enséñales a cuidarse a ellas mismas. Si eres tú y estás casada o tienes pareja o no, lo que sea, vives con tu familia, no importa. No importa la situación en la que estés, aprende a cuidar de ti. No esperes que alguien más te rescate. No esperes que alguien más te cuide. No esperes, es no es típico que al marido le dice, no es que tú, no, pues es como que esperar que alguien más te cuide, ¿no? O esperar que alguien más cuide a tus hijas. Y esto, pues sí lo comento por el caso de un caso muy sonado de un feminicidio, ¿no? En donde decían, no, pues es que las amigas la dejaron y sí, pero no en este caso y quiero ser como muy cuidadosa porque me parece a mí, además, un tema súper delicado. Sin embargo, esperar que las amigas te cuiden o que cuiden a tus hijas o que se hagan cargo de alguien más, es como decir, o que tu marido te cuide, es como decir, me estoy ahogando y quiero que justamente el que no sabe nadar me rescate. Pues está medio loco eso, ¿no? O sea, ni siquiera sabe nadar y tú quieres que te rescate cuando te estás ahogando. Ay, es un poco complicado, ¿no? Esa idea fantasiosa, creo que no nos ayuda mucho a las mexicanas. Tenemos que aprender a cuidar de nosotras, a dejar de esperar que si el esposo, que si la amiga, que si alguien más me cuide. Por supuesto que sí sería responsabilidad de las autoridades, pero dejando de lado este tema, siempre asegúrate de cuidar de ti, aprender a cuidar de ti, a conectar contigo, a seguir tu intuición. Pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Deseo que tengas un maravilloso momento de vida. ¡Mua! Hasta la próxima.